casos que puedan tener la historia de los supuestos que se tomaron cuando se crearon, de poder tener un manual de operación donde podamos estar explicando cómo se utiliza X o Y procedimiento o por qué fue creado ese procedimiento. Entonces, ahí nos permite el reuso del conocimiento y la mejora del conocimiento. Es decir, cuando nosotros sabemos por qué fue creado algo, podemos reducir costos o modificarlos o tomar decisiones distintas o a lo mejor en menor tiempo en el diseño de procesos. Entonces, hace un rato hablábamos de, bueno, cuando nosotros estamos haciendo una cultura de transformación, tenemos que aplicar gap analysis. ¿Qué significa eso? Una forma de ver cómo podemos crear conocimiento, es decir, hoy diagnosticamos cómo estás tú hoy y luego requerimos hacer un gap o un análisis de brechas con respecto a cómo está la mejor empresa de tu mismo sector en otra parte del mundo. Por ejemplo, o en el mismo país, pero ¿cuál es la mejor empresa? En el caso, por ejemplo, SAP, la empresa de tecnología más importante en RP es una de ellas, tiene todos los casos, todos los proyectos, todos los diagnósticos que ha hecho en todo el mundo y lo tiene en una base de consultoría. Los que se certifican como consultores SAP lo que hacen es aplicar esos casos. Las instituciones educativas a nivel nacional y local deberían de crear una base sólida de casos que les permita tener medidos qué ha pasado en las empresas o los empresarios de las instituciones educativas. ¿Qué ha pasado con nuestros exalumnos? ¿Si han puesto empresas? ¿Cómo les ha ido? ¿Cuál ha sido la misión y la visión? ¿Qué resultados han tenido? ¿Y qué problemas o soluciones podríamos enfrentar? Entonces, la metodología o bases que utiliza, por ejemplo, KPMG en el cambio organizacional es primero trabaja con sesiones informativas para evaluar los proyectos, luego hace visitas al sitio y entonces dicen, quiero entender el IQ de la empresa. ¿Qué significa el IQ de la empresa? Nosotros tenemos un coeficiente intelectual individual y cada uno de nosotros tiene supuestos paradigmas y formas de operar. Las empresas, todas las organizaciones, tienen una forma en la que operan según las personas que están ahí. Entonces, la auditoría iría enfocada a hacer primero un diagnóstico de las personas y ahí hay diferentes tipos de diagnósticos como los que hace Profiles, el TXT, para medir, ok, vamos a ver qué tan productivas son las personas con respecto al área en la que están. Es decir, no hay personas buenas o malas, hay personas en el lugar equivocado o adecuado. Vemos diferentes tipos de cuadrantes y, bueno, Human Insight, Profiles y casi todas las compañías dividen a las personas en 4 estilos de personalidad. Personas que son creativas, promotoras, personas que son analíticas, que tienen más a los procesos, personas que son cuadradas o más estructuradas y personas que son un poco más de relaciones públicas, por ejemplo. Vamos a tener un módulo en el que les explicaré un poco más ese tema, pero lo que hacen estos test es evaluar la persona qué orientación tiene. Y entonces aquí hay un tema importante que me es importante compartírselos. Nosotros normalmente diríamos, oye, bueno, pues esta persona no está en el sitio adecuado, por ejemplo, y la podemos reubicar en un área donde su talento va a ser más fácilmente explotado y va a tener mayores resultados. Y voy a platicar un poco de mi experiencia. Yo estudié contador público en el TEC de Monterrey porque me dieron una beca de excelencia del 90%. Y bueno, pues estudié contador, ¿por qué? Porque en el periódico, veías el periódico y decía se busca contador, y yo dije, bueno, pues voy a estudiar contador porque eso es algo práctico. Pero nadie me dijo si yo era buena para eso o no. Yo no hice ningún test, no apliqué ninguna prueba, simplemente me metí a esa carrera y bueno, la terminé por disciplina. Terminé la carrera y cuando me ofrecieron una beca, pues tomé una maestría en sistemas y cuando terminé la maestría en sistemas conocí estos métodos cuando estaba haciendo un PhD de liderazgo. Y yo decía, ¿por qué seré tremendamente infeliz haciendo lo de la contabilidad y lo de los sistemas? Y entonces me di cuenta que mi orientación era totalmente creativa, de liderazgo, de trabajo con las personas. Y entonces ahí descubrí que mi talento no era lo que había estudiado. Había estudiado algo y completé una carrera sin que fuera para nada mi talento ni el área donde yo debía trabajar. Entonces hay una serie de programas que descubro como el Academic Coach que permiten detectar los talentos desde antes que alguien estudie, ¿no? Entonces,
veo esa parte de implementación. Si nosotros estamos en el negocio de la educación, digamos, en los programas educativos, necesitamos conocer a nuestros jóvenes y que se les detecten sus talentos incluso antes de estudiar algún programa. Pero bueno, ya si estamos en una empresa y digamos que llegara yo y estoy en una empresa y me ven a mí y dicen, mande a hacer auditoría de contabilidad. ¿Por qué? Porque además de que va a ser infeliz, no va a utilizar sus talentos. Cuando yo me cambio de área, me vuelvo mucho más feliz. Y digo, bueno, por ejemplo, dentro de los procesos, la capacitación es algo que me llena porque tengo contacto con las personas y puedo aplicar algo de lo que he aprendido. ¿Qué hace una auditoría de Knowledge Management? Se identifica a las personas, si están en el lugar adecuado y si los procesos que están haciendo tienen un contenido que tenga un soporte y qué tecnología están utilizando para entonces crear, ok, ¿cuál es el modelo de negocios para la empresa? Detectar problemas y oportunidades, impacto del cambio organizacional y cuál sería la arquitectura para el cambio. Es decir, a veces es muy complicado llegar y decir, bueno, todas las personas que están en el área de recursos humanos no sirven. Imagínense, no sirven para esa área. Entonces, ¿qué? ¿Se va a quedar el área vacía? No, ¿verdad? Tenemos que hacer un rediseño poco a poco y entonces hay que tener soluciones prioritarias para el cambio y hay que ir haciendo mediciones y diferentes fases para la implementación del cambio. Ahora, yo les estoy hablando de una metodología que se ha aplicado en medianas y grandes empresas y ustedes probablemente me dirían, bueno, ¿y cómo aplico yo esto para las pymes? Si estamos trabajando con una empresa pequeñita, que a lo mejor el dueño de la empresa lo hace todo, probablemente, que dice que las empresas pequeñas y medianas van a crecer en proporción a la capacidad que tengan en asociarse con sales partners, en asociarse con personas que puedan vender sus productos a través de venta directa, porque la publicidad cada vez sea más cara. Y entonces, aquellos que empezaron un negocio y eran 3 y ahora tienen 10,000 personas, por ejemplo, son un caso de éxito que podríamos estudiar, pero que además utilizaban muy bien su liderazgo para crear un trabajo en equipo y lograr que las personas, los procesos, lo que hacen y su tecnología estén alineados para lograr una estrategia de negocio. Entonces, si nosotros estamos trabajando en desarrollar emprendedores, la visión que creo que podríamos sumar es tener emprendedores que estén pensando en crear procesos con tecnología para crecimiento de gran escala, de amplitud de escala, lo cual tiene varios retos. Retos de liderazgo, retos de enfrentarse ante una resiliencia de un país con poca cultura de capital de riesgo, con poco capital y que al final del día el capital está centralizado en unas cuantas manos y que el monopolio todavía sigue siendo una regla de operación de este país. Entonces, mientras tengamos ese status quo, difícilmente podremos hacer que puedan crecer empresas transnacionales pequeñas, a menos que logremos asociar a nuestros emprendedores a un cambio cultural y podemos asociar emprendedores con empresas pequeñas internacionales. Es decir, en la medida que los emprendedores puedan aplicar mejores prácticas internacionales, el otro día, por ejemplo, veía una empresa rusa que maneja un marketplace y tiene una tecnología sofisticada y decía, busco distribuidores en México para utilizar mi tecnología. Entonces, esta es una empresa que tiene un best practice, que tiene una curva de aprendizaje, que si alguien de aquí se asocia con ellos, reduce el tiempo de aplicación de conocimiento. Entonces, el día de hoy nosotros estamos formando gente que tiene que abrirse a una estrategia de mercado en la que la globalización es una realidad y que tiene que tener estrategias para desarrollar productos donde pueda vender a un mercado con un mayor margen y que la entrega y la imagen puedan estar bien aplicados. Siempre que visito lugares como Oaxaca o lugares, por ejemplo, les voy a hablar en Michoacán, hay una zona donde producen papaya. Y bueno, tienen hectáreas de papaya y tiran un montón de papaya. También la tiran. Entonces yo les digo, hagan mermelada de papaya. En Oaxaca tiran mucho mango, por ejemplo. O me ha tocado ir a Zacatecas y que, no, sabes que este año todas las manzanas salieron muy chiquitas, entonces las vamos a tirar. Porque el guacal nos lo compran a tanto. O sea, prefieren conservar el guacal y tiran la fruta. Les digo, ¿por qué no hacen mermeladas?
mermeladas de manzana, por ejemplo, potaje, pongan a servirlo, hagan este tipo de recetas, pero al final del día la estrategia debería de ser